Y a raíz de la muerte, lamentable muerte de un niño de 13 años a raíz del COVID-19, ¿cómo afecta el virus en menores de edad? Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Guillermo Cepeda, médico pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Cepeda, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, lo primero preguntarle este lamentable caso de este niño de 13 años, quien había sido trasplantado en enero, trasplante de médula, tenía una inmunosupresión, tenía una enfermedad de base obviamente. A ver, ¿cuáles son los protocolos que se deben llevar, sobre todo en estos casos tan delicados? Porque son niños menores de edad en que la presencia de familiares cercanos, del papá, de la mamá, de un tío, de una abuela, es tan necesario emocionalmente. ¿Cuáles son los protocolos? Claro, el problema que hay que situar hay que situarlo en un contexto hospitalario, ¿cierto? Por supuesto no es del ámbito ambulatorio que probablemente hemos escuchado en este tiempo acerca del distanciamiento social, la higiene respiratoria, entre otras cosas. En los hospitales hay bastantes protocolos en cuanto a eso, son medidas estrictas en el fondo para limitar las visitas que eventualmente pueden llegar a ver a los pacientes. Hay que recordar que muchas veces los pacientes, especialmente los pacientes que son de tipo oncológico o que tienen enfermedades raras, muchas veces están mucho tiempo hospitalizados, por lo tanto tienen que tener un contacto y es imposible mantenerlo durante tanto tiempo sin, por ejemplo, que lo vayan a ver los papás o eventualmente algún familiar que sea muy cercano. Evidentemente en este tiempo de pandemia, en el fondo, siempre los protocolos que habitualmente se hacen o se realizan en los hospitales se intensifican mucho más en este tiempo. Doctor, justamente en ese tema se viene el Día de la Madre, un fin de semana muy especial. Por ejemplo, en nuestro país, por otras medidas, se cerraron los cementerios para evitar las aglomeraciones en los campos santos. Pero, ¿qué pasa con también usted dice, no solamente los que están internados, los que están quizás con mayor gravedad, sino que los que están en cuidados intermedios, quizás niños que no estén tan graves? ¿Cómo debiera manejarse esa situación a nivel de país en un día tan importante como cuando muchos niños, seguramente niños, niñas, quieren estar con sus papás? Bueno, es una fecha bien sensible, la verdad, las cosas. Hay que recordar que este tipo de virus, una de las características que tiene es que deshumaniza mucho, porque en el fondo el contacto físico, el aislamiento social, evidentemente todo eso va repercutiendo en la salud emocional de los pacientes, de los niños con mayor razón. Ahora, en cada hospital, en cada clínica, evidentemente hay protocolos que llevan en el fondo a tratar de evitar el contacto en el fondo o que en el fondo circule mucha gente en el ámbito intrahospitalario. Evidentemente que es una fecha bastante sensible. Muchas veces la salud emocional de los pacientes en el fondo está en contacto directo con que realmente estén los papás mientras esté hospitalizado. De hecho, como ustedes probablemente saben muy bien, tanto en hospitales como en clínicas, siempre la cercanía o el hecho de que los papás vayan a visitar a sus hijos que están hospitalizados es parte fundamental en el fondo del manejo de los pacientes. Doctor, 1982 niños contagiados al 5 de mayo, de acuerdo al recuento del Ministerio de Salud. 82 hospitalizados, 15 en UCI. Ya llevamos en nuestro país 2 meses analizando el tema del coronavirus, sufriendo el coronavirus. ¿Por qué contagia tan poco a los niños? ¿Por qué afecta tan poco a los niños respecto a otras poblaciones? Ya se tiene un poquito más de conocimiento respecto a eso, porque uno lo iba preguntando, no sé, hace 2 meses y todavía no había la suficiente información. Estamos tratando de un virus nuevo. ¿Hay algún tipo de conocimiento, cierta certeza respecto a por qué no golpea, entre comillas, tanto a los niños? No, la verdad es que no hay certeza en cuanto a eso. La verdad es que desde un principio, desde que partió el virus, en China, en el fondo, los primeros reportes que llegaron a nivel internacional desde el punto de vista médico siempre pusieron ese énfasis, que los niños eran muy poco afectados. Inclusive de las primeras casuísticas, cuando se tenían muy pocos números en el fondo de pacientes afectados, empezó a aumentar la mortalidad en los adultos, especialmente en los pacientes que tienen factores de riesgo. Sin embargo, los niños claramente no se veían afectados. Esto se ha este tipo de estadística en el fondo se ha visto en todos los países que ya disponemos de esa estadística a nivel internacional. Se ha visto en Estados Unidos, en China, en España, en Italia,
los reportes médicos alemanes, en todas partes en el fondo se ve que los niños son mucho menos afectados. Ahora, el por qué hay muchas hipótesis, la verdad, hay muchas teorías, pero no hay ninguna que esté validadamente en este minuto o que se pueda aceptar universalmente. La verdad es que seguimos en la incertidumbre de no saber por qué los niños son son tan poco afectados, pero la verdad es que claramente se agradece eso, por supuesto. Doctor, otro punto importante tiene que ver con que los niños, claro, no evolucionan en la gran medida, usted lo decía, en gran medida no evolucionan a cuadros más graves por el coronavirus, pero sí han dicho muchos doctores que sí son un foco de contagio muy importante. Bueno, evidentemente que los niños tienen la potencialidad de infectarse tanto como un adulto, en el fondo. No, y infectar a otros, le digo yo. Los bebés, los lactantes, niños mayores, adolescentes, todo el mundo tiene la potencialidad de infectarse y la verdad es que sí lo hacen. La gran diferencia en el fondo es la gravedad, en el fondo, del tipo de enfermedad, ¿doctor? En el fondo que se produce. Si yo le pregunto puntualmente que los niños expanden el virus con mayor facilidad que, según algunos expertos, que en, por ejemplo, personas mayores. Los niños son, por eso le digo que son un foco de contagio hacia terceros mayor que en otras edades. Claro, ahí hay que recordar en todo caso que esto es un virus nuevo, pero ya los virus respiratorios, especialmente los estacionales, influenza, parainfluenza, virus respiratorios sinciciales, los conocemos hace mucho tiempo. Uno de los principales focos de contagio hacia el resto de la población efectivamente son los niños. ¿Ya? Esa es una realidad que la sabemos y que también probablemente se está repitiendo con este nuevo tipo de virus, la verdad las cosas. Ahora, ahí hay que recordar un tema, que así como los niños efectivamente se enferman menos, tampoco es tan claro cuánto es el nivel de pacientes asintomáticos. Por lo tanto, claramente entre los pacientes que son leves y los pacientes que son asintomáticos, claramente son un foco para enfermar al resto, inclusive independiente de la edad. En este caso, a los niños, por supuesto, les pasa esto, pero también los adultos que son asintomáticos, que se enferman levemente, también pueden ser focos de infección y vectores de infección también. Doctor, un último punto también es muy importante, obviamente, cuando ingresan nuevas enfermedades que son tradicionales de todos los años, nuevos virus, por ejemplo, la influenza. Muy importante mantener a los niños, tener a los niños vacunados, sobre todo a partir de este año que la edad, el rango etario de mayor riesgo se corrió de los 10 años para abajo, a diferencia de otros años. Muy importante vacunarlos contra la influenza. ¿Por qué? Sí, la verdad es que la vacuna de la influenza, a diferencia del coronavirus, nosotros sí tenemos vacuna contra la influenza. Por lo tanto, de alguna u otra manera disminuye la probabilidad de enfermedad, tanto grave, moderada, leve, inclusive los pacientes que se vacunan. Y es fundamental, en el fondo, vacunar a los pacientes contra la influenza, porque, entre otras cosas, va a llegar un minuto en que van a haber muchas personas o eventualmente una gran cantidad de pacientes con fiebre, pero va a cambiar claramente el enfoque médico que uno haga si que el paciente está vacunado contra la influenza o no. Eventualmente, si uno recibe un paciente, por ejemplo, dentro de un paciente que está con fiebre, con un cuadro respiratorio, eventualmente podríamos tener un amplio espectro de posibilidades, pero claramente disminuye si que uno sabe que el paciente está vacunado contra la influenza. La influenza es una vacuna segura, es una vacuna que disminuye el riesgo de hospitalización, la verdad, las cosas en el fondo de enfermedad grave, ¿ya? Y el llamado es a vacunarse. Probablemente, a diferencia de otros años, este año ha habido mucho interés en vacunarse, lo cual se agradece, por supuesto, y esperamos que la gente que no estaba vacunada en este minuto acuda a los servicios de salud para efectivamente vacunarse. Sí. Doctor Guillermo Cepeda, médico pediatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, le agradecemos esta conversación, este tiempo con Canal 24 Horas y TVN. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a la pausa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos